¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es y cómo se analiza un conflicto geopolítico? Partiendo de la definición de Emilio Sánchez Wilmer y Barahona Alberto, podemos decir que un análisis de conflicto es un conjunto de métodos y herramientas de análisis que ayuda a comprender el significado del conflicto, raíces, evolución e intereses de cada parte, sirviendo así a la posible búsqueda de soluciones. En las relaciones internacionales, el análisis de conflicto es una pieza fundamental para entender el interés que tienen los estados en un determinado conflicto y desde un enfoque geopolítico, es decir, desde la interacción tierra-poder, entender el por qué es tan importante el elemento geográfico para los intereses de un estado. De esta forma, nos disponemos en este video a analizar un conflicto muy latente y quizás olvidado. Nos referimos al conflicto del Sahara Occidental, en donde aplicaremos las herramientas de un análisis de conflicto. Abordaremos sus antecedentes, causas del conflicto, actores involucrados, situación actual y plantearemos un posible escenario a futuro. Para entrar en la materia es necesario revisar nuestro mapa y ubicarnos en el continente africano, más precisamente en el norte de África, en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del Océano Atlántico. Es ahí donde encontramos el Sahara Occidental, el cual posee una extensión territorial de 266.000 kilómetros cuadrados y limita al norte con Marruecos, al noroeste con Argelia y al este y al sur con Mauritania. Al plantearnos los antecedentes, nos situamos en el período de la colonia por parte de Europa, en donde África fue repartida, legitimando esta repartición en la Conferencia de Berlín. De esta manera, España comienza la colonización del Sahara Occidental. Sin embargo, no fue hasta 1934 que el Estado español, fijando fronteras coloniales con Francia, ocupó plenamente el territorio del Sahara, tomando Ifni. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial existe una inestabilidad política y social, y una mezcla de ideas anticolonialistas, nacionalistas y de sentimientos revolucionarios, estableciendo el ambiente propicio para la autodeterminación de los pueblos. Es así como una ola de descolonización azota en África, comenzando en 1951, cuando la ONU concede la independencia a Libia y en 1956 a Marruecos. Tras su independencia, Marruecos, con la idea irredentista del Gran Marruecos, reclamó el territorio del Sahara en 1957, comenzando una guerra para controlar las colonias de Ifni, que estaban bajo la administración española. Esto obligó a que el 1 de abril de 1958 España y Marruecos firmaran los acuerdos de Sintra, en donde acordaron el cese de hostilidades, entregándole a Marruecos la región de Tarfaya. El Sahara Occidental, a pesar de la oposición formal del gobierno español de la época, intentaron seguir un proceso hacia la independencia, como se estaba siguiendo en el resto del continente. Y es así, en 1963, que es calificado como un territorio no autónomo por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, es uno de los territorios aún dependientes de una potencia administradora, pero en proceso de descolonización. La falta de decisión de las autoridades españolas sobre la necesidad de proceder a una descolonización pacífica del territorio llevaron a los nacionalistas saharauis a considerar que no era posible un diálogo con la potencia ocupante y que, consecuentemente, resultaba imprescindible pasar a la lucha armada. Unos años después, en mayo de 1973, en el interior del Sahara español, militantes saharauis fundaron el Frente Popular de Liberación, el Frente Polisario, con un programa de corte socialista y panárabe. A finales de 1974, iniciado ya un principio de conflicto armado entre la administración española y los grupos saharauis alzados en armas encabezados por el Frente Polisario, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3292. En ella se dejaba constancia de que durante el debate celebrado, en especial en el seno de su cuarta comisión, particularmente por el enfrentamiento entre las posiciones de la potencia administradora y de Marruecos y Mauritania, había surgido una seria dificultad jurídica
acerca de cuál fuera el estatuto jurídico internacional del territorio en el momento de su colonización por España y sus vínculos jurídicos entre el Estado de Marruecos y el Sahara Occidental. Tras el declive del régimen de Francisco Franco en España, Marruecos vio la oportunidad de invadir el Sahara Occidental, y al no estar España en posesión de defender su colonia, tuvo que ceder el territorio. Esto se hizo, en primer lugar, por medio del Acuerdo Tripartito de Madrid, celebrado en Madrid el 14 de noviembre de 1975. De cara a los antecedentes planteados que propiciaron un ambiente de inestabilidad y disputa por el territorio, se formula la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las causas que dieron paso al conflicto del Sahara Occidental? Para explicar cuáles son las causas que propiciaron el conflicto del Sahara Occidental, vamos a auxiliarnos de la siguiente metodología, es decir, clasificar estas en factores dinámicos, asuntos o problemas clave y factores estructurales, utilizando la herramienta visual del árbol de conflictos, donde las ramas representan los síntomas de las causas más profundas que sentaron las bases en el desarrollo del conflicto y que pueden ser identificadas como las raíces, y finalmente los problemas clave, ilustrados por el tronco, los cuales no son más que los temas o asuntos a tratar por las partes involucradas. Con el motivo de que se comprenda plenamente el conflicto, vamos a dar inicio con las causas estructurales, empezando así con la colonización del territorio africano por Europa, puesto a que el territorio del Sahara Occidental fue parte del reparto expansionista que las potencias imperiales hicieron del continente africano a finales del siglo XIX. Todo esto teniendo como base la Conferencia de Berlín que fue mencionada en el apartado de los antecedentes. Luego de un periodo de ocupación del régimen español en el Sahara Occidental, estos se percataron del peso que implicaba mantener dicha colonia, y por lo mismo, el 28 de febrero de 1976, España abandona completamente el territorio saharaui. Sin embargo, cabe mencionar que esta retirada de España responde en primer lugar a todo el proceso de descolonización que se estaba llevando a cabo en toda África, y en segundo lugar por el siguiente factor que se ha considerado como estructural, y hablamos entonces de la Marcha Verde, la cual significó el inicio de la ocupación marroquí en el Sahara Occidental, que se vio materializada en el mismo año por la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, en los cuales España le cedió la administración de su colonia a Marruecos y también a Mauritania, pero 4 años más tarde deja en las completas manos de Marruecos el territorio saharaui. Cada uno de estos acontecimientos dieron la pauta para que se generase un ambiente de descontento social y con ello las diferentes manifestaciones latentes que trataremos en los factores dinámicos. Llegando a este punto, hablaremos del surgimiento de organizaciones y movimientos nacionalistas que buscaban la autodeterminación del Sahara. Entre ellos se encuentra el Frente Polisario, que fue fundado en 1973, un par de años antes de que Marruecos ocupara formalmente el territorio. Dicho movimiento va a organizar y a desarrollar una lucha armada por la liberación nacional y completa del Sahara Occidental, enfrentándose por más de 16 años a una guerra civil contra las Fuerzas Armadas marroquíes. Durante todo este periodo, Marruecos, como parte de su estrategia militar y en respuesta a los fuertes golpes militares del Sahara Occidental, construyó el Muro de la Vergüenza, lo cual generó la fragmentación del pueblo saharaui en la zona ocupada, la zona libre y en los campos de refugiados ubicados en Argelia, provocando que los derechos humanos de los saharauis fueran violados con mayor intensidad, llegando a un punto de crisis humanitaria donde no solo les son irrespetados sus derechos humanos y fundamentales, sino que además se atenta contra su propia vida y salud. Para ir finalizando con este apartado, abordaremos los temas centrales que aún no se han resuelto de este conflicto y que son importantes para las partes. En primer lugar, uno de los asuntos pendientes inmersos en el conflicto del Sahara Occidental es la descolonización formal del territorio saharaui por parte de España, ya que, como se mencionó antes, para el año de 1945, de la mano con la creación de la ONU, comenzó el proceso de descolonización, que fue impulsado por la Asamblea General en la Declaración sobre la concesión de independencia de los países y pueblos coloniales.
En segundo plano encontramos de cara al plan de paz que fue firmado por ambas partes en 1991, donde se estipuló llevar a cabo un referéndum con el fin de definir el futuro del territorio saharaui, es decir, su independencia o su integración a Marruecos, pero tal referéndum no se ha llevado a cabo hasta la fecha. A los asuntos mencionados se le suma el alto al fuego que no ha sido respetado por Marruecos, violando de ese modo el acuerdo de paz firmado, ya que continúa explotando bombas antipersonas de fabricación, vulnerando la vida del pueblo saharaui. Y finalmente, es importante mencionar la crisis económica en la que está inmersa el Sahara Occidental, pues si bien este territorio cuenta con una zona rica en recursos naturales, esta es ocupada por Marruecos, dejando al pueblo saharaui en una condición precaria y de extrema pobreza. Ahora bien, después de realizar un recorrido por las diferentes causas del conflicto, nos disponemos a exponer el mapeado de actores. Luego de haber realizado el análisis de las causas del conflicto del Sahara Occidental, pasaremos a realizar el mapeado de los actores del mismo. Es decir, en esta parte categorizaremos a los actores en dos niveles. Primero en un nivel interno o externo y luego, según su nivel de influencia, como actores primarios o secundarios. A nivel interno encontramos a Marruecos, incluyendo al monarca Hassan II. También se encuentra el Movimiento Saharaui de la Liberación Nacional, también conocido como el Frente Polisario. Y también se encuentran otros actores a nivel interno como lo pueden ser Argelia. A nivel externo se encuentra España, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, la URSS e incluso otros como Francia y Alemania. Seguidamente, los actores considerados como primarios son los siguientes. Marruecos, que junto a Hassan II y por medio del movimiento político militar denominado como la Marcha Verde, han justificado la necesidad de recuperar la tierra del Sahara Occidental. Las razones principalmente porque este territorio antes era dominado por la dinastía marroquí. En ese territorio se encuentra un gran beneficio económico por medio de las reservas de fosfato que en su momento dejaron libres España. El segundo actor primario sería el Frente Polisario, que es la oposición y el movimiento nacionalista político y militar que tiene como finalidad o como objetivo proteger los derechos y luchar por la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Esta lucha la vienen haciendo desde 1973. El tercer y último actor primario es España. Lo hemos considerado así por ser uno de los precursores que generaron el conflicto, ya que luego de la Conferencia de Berlín en 1885, España toma la administración del territorio del Sahara Occidental, haciéndola su colonia, con la finalidad de extraer minerales como el fosfato. Además, el interés de España en este territorio es evidente por la cercanía que tiene con las Islas Canarias. Ahora pasaremos a los actores secundarios, en donde tenemos primero a la Organización de las Naciones Unidas. La ONU como tal la hemos posicionado acá por su posición ambigua en el conflicto, ya que no reconoce la soberanía sobre el Sahara Occidental, ni por parte de Marruecos, ni por parte de la República Árabe Saharaui Democrática, ya que desde un principio la Organización de las Naciones Unidas considera a España como la potencia administradora de dicha colonia, por lo que es la que debe estar obligada a iniciar el proceso de descolonización, haciendo valer el derecho de la determinación de los pueblos. Dicho proceso aún sigue sin llevarse a cabo y la ONU no sigue haciendo más nada para que se realice. Luego tenemos a Estados Unidos y a Francia, que en pleno contexto de la Guerra Fría apoyaron y financiaron militarmente a Marruecos para que se diera la Marcha Verde. ¿Con qué propósito? Principalmente porque la República Árabe de Saharaui tenía, o mejor dicho, tiene principios e ideologías socialistas. Y en ese momento lo que buscaba Estados Unidos era erradicar el socialismo en el mundo. Además, se tiene como actor secundario a la URSS, puesto que también financió y apoyó militarmente, pero en este caso al Frente Polisario, en contra de los apoyos que estaba haciendo en Estados Unidos, siempre en el mismo contexto de la Guerra Fría. El último actor secundario que tenemos es Argelia, puesto de que desde un principio siempre ha apoyado en gran manera la independencia y el fin de la descolonización del Sahara Occidental.
apoyando militarmente al Frente Polisario. Además, en este país han huido una gran cantidad de saharauis a causa de la Marcha Verde. Esto ha sido el mapeado de actores. Seguidamente se expondrá lo que es la situación actual de conflicto del Sahara Occidental. Situación actual del conflicto. El Sahara Occidental. La última colonia de África, como lo denominan los medios, cuyo conflicto sigue vigente en una mesa de diálogo entre Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario, que es el movimiento del pueblo saharaui que busca su autodeterminación a lo largo de estos años. España, reconocida ante la ONU como responsable del Sahara Occidental, ha dado su disposición en tratar de resolver el conflicto sobre el territorio de manera pacífica, al igual que las demás partes involucradas, con el defecto de que las conversaciones no avanzan, se han estancado a medida que el tiempo transcurre. La lucha del Frente Polisario en cuanto a la autodeterminación de los pueblos se ve opacada cada vez que los autores en disputa no logran ceder a los intereses divergentes que demuestran, por un lado, el sueño frustrado de Marruecos de anexar el espacio saharaui y por otro lado, la libertad que el Sahara Occidental reclama para sí. Desde el año 1991, la Misión de Naciones Unidas crea el Referéndum del Sahara Occidental, MINURSO, que hasta la fecha aún no se cumple. El referéndum debía contener la expresión pura del pueblo saharaui en cuanto a su autodeterminación en relación con el territorio en disputa, hecho que carcome a sus ciudadanos, puesto que la ONU y los autores dados aún no resuelven a quién le pertenece el dominio del Sahara Occidental. Al no mostrar soluciones precisas, el 23 de enero de 2020, horas antes de la visita a Rabat de la ministra de Exteriores de España, el Parlamento marroquí aprobó la creación de 2 leyes, en las que se hace énfasis a su interés por extender su territorio marítimo, ampliando su soberanía sobre las aguas oceánicas del Sahara Occidental, lo cual es muy beneficioso, ya que las leyes creadas delimitan las aguas de explotación exclusiva para el país marroquí. La nueva demarcación marroquí establece el perímetro de sus aguas territoriales, fijado en 12 millas a lo largo de todo el Sahara Occidental, territorio cuya soberanía está pendiente de resolución desde que España abandonó su colonia en 1975. Además, Marruecos delimita las 200 millas de su zona económica, sobre la cual el país tiene derechos de soberanía para su explotación, e incorpora las 350 millas de plataforma continental. Y también se puede entender que esto tiene un mensaje de fondo, en el cual centra que él tiene el control sobre el Sahara Occidental. El ministro marroquí con antelación ya había establecido que el Parlamento en sus medidas no tenía ninguna intención de perjudicar al Estado español, considerándolo un vecino, un socio estratégico y un aliado de confianza, a lo cual el ejecutivo de Pedro Sánchez se mostró con mucha diplomacia y prudencia en el marco de resoluciones y aclaraciones presentadas, ya que el principal motivo es que España y Marruecos han estado trabajando juntos en la contención del flujo migratorio y desmantelamiento de grupos terroristas. El presidente canario Ángel Víctor Torres, al conocer sobre lo que el Parlamento había aprobado, exclamó: "Ni un milímetro de agua, ni a Marruecos ni a otros países", alegando de que las decisiones habían sido unilaterales. Para la coalición canaria, la decisión unilateral de Marruecos no se ajusta al derecho internacional y solo la ONU puede ayudar a resolver y proveer la dirección jurisdiccional marítima del territorio marroquí, saharaui e Islas Canarias. El 25 de enero del presente año, la ministra de Exteriores, González Ayala, expresó que tanto Marruecos tiene el derecho de ampliar sus fronteras y establecía el diálogo en caso de solapamientos para la resolución de conflictos de la mejor manera. Al igual que con Burita, coincidían en la idea de extensión de sus fronteras, siempre y cuando respetando las reglas de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual Marruecos y España forman parte. El 24 de febrero, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, recibió a una representante de la República Árabe Saharaui Democrática, que España no reconoce como Estado, para lo cual la prensa marroquí se hizo eco del encuentro y lo presentó como una afrenta diplomática de España al gobierno de Rabat. Luego de esto, la ministra de Exteriores aclaró que la posición de España sobre el Sahara Occidental no ha cambiado, solamente era política de Estado. Sin embargo, el Estado español apoya los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas para resolver
en una forma pacífica en el marco de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Secretaría de Asuntos Sociales justifica que el encuentro fue por una petición directa que recibió de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que había invitado a la representante del Frente Polisario dentro de su programa de apoyo a la discapacidad en los campamentos áureos de Tinduf. Según explican las fuentes del departamento que dirige Nacho Álvarez, aseguran que la entrevista se centró en asuntos humanitarios relativos a las condiciones de vida de la población en los campos. El Frente Polisario, que promueve la independencia del Sáhara Occidental, acusa a Marruecos de usar la cipterna técnica del chantaje para incidir a veces de manera escandalosa en la política exterior española, en particular en lo referente al Sáhara Occidental, lo cual no permite avanzar en el proceso de su autodeterminación. Posibles escenarios. Teniendo en cuenta el interés de Marruecos por la anexión del Sáhara Occidental, se puede considerar como un posible escenario la continuación de la postura tradicional dilatoria de Marruecos, en donde su única concesión consistiría en negociar un estatuto de autonomía para el Sáhara marroquí, cuyos límites estarían de acuerdo con la soberanía y la integridad territorial del reino. Ello exigiría el bloqueo definitivo del referéndum y la sustitución del marco de Naciones Unidas por otro propiamente regional, el cual sería entre Marruecos, Argelia y algunas potencias externas, incluido los Estados Unidos, lo que dejaría fuera del mismo al Frente Polisario y donde teóricamente le resultaría mucho más sencillo lograr un acuerdo favorable. Por todo esto, puede decirse que la estrategia marroquí se ha ido definiendo a través de una serie de acciones estrechamente relacionadas, con el único objetivo de incorporar el Sáhara Occidental a la soberanía de Marruecos, lo cual vendría a provocar la continuidad del estancamiento del conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental por la incompatibilidad de intereses y objetivos de cada parte, prolongándose así la situación actual por más tiempo. Otro posible escenario sería la elaboración de un nuevo plan por parte de las Naciones Unidas que tenga como base los intereses de las partes implicadas, buscando de esta manera un punto medio entre los intereses de Marruecos y el Sáhara Occidental, y que también se fundamente en el derecho internacional y se oriente en la búsqueda de una resolución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental, como se intentó con los anteriores planes. También debe retomarse la idea de la celebración de un referendo de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. No obstante, también es indispensable que las Naciones Unidas esté presente en todo el proceso y ayude a materializar los resultados obtenidos en dicho referendo. La ONU también debe realizar una selección justa, imparcial y pertinente de la población que participará mediante el ejercicio de su voto en el referendo de autodeterminación, en el cual se respete la voluntad del pueblo del Sáhara Occidental. De la celebración del referendo se pueden desprender dos posibles opciones. La primera es la anexión a un Estado ya existente, en este caso Marruecos, y la segunda es la independencia del Sáhara Occidental. Otro aspecto que no se puede olvidar es que durante varios años se ha mantenido un cese al fuego. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que se retome nuevamente por parte de las Fuerzas Armadas del Frente Polisario si no se lleva a cabo dicho referendo en el cual el pueblo saharaui pide recuperar sus derechos legítimos y su territorio, que ha sido ilegalmente ocupado por su país vecino, Marruecos. Conclusión. Luego de conformar la presente exposición, se llega a la conclusión de que el conflicto del Sáhara Occidental entre el Reino del Marruecos y el Frente Polisario, el cual es representante del pueblo saharaui, es un conflicto originado por un problema de descolonización que ha durado por más de 40 años y que, conforme pasa el tiempo, continúa prolongándose. Actualmente se vive en un estado de cese al fuego, en el cual se buscan diversas vías para la resolución de dicho conflicto a través de planes creados por las Naciones Unidas. Se han organizado negociaciones por cada una de las partes, en las cuales se refleja la voluntad de continuar en el camino a una solución pacífica. No obstante, la solución a este problema sigue siendo muy compleja y casi imposible de lograr por todo esto, debido a que el marco en el que se encuentran las negociaciones que son dirigidas por las Naciones Unidas, junto con la diplomacia inestable en la que cuentan en relación con el enviado personal, terminan siendo inoperantes, por lo cual no se dan los resultados que sean satisfactorios para las partes que están involucradas en el conflicto.
logrando de esta manera un estancamiento del problema y poniendo en riesgo el cese al fuego que ha sido acordado por ambas partes. Otro aspecto que viene siendo fundamental y que contribuye al estancamiento del conflicto es, como mencionábamos anteriormente, la incompatibilidad de intereses. Por una parte, el anhelo del Reino de Marruecos por la anexión del Sáhara Occidental, mientras que por otra, el Sáhara Occidental pide su independencia. Una cuestión que permanece en deuda hasta el día de hoy es la celebración del referendo de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, donde se haga valer y respetar su derecho a la autodeterminación como pueblo, en el cual pueda decidir libremente su propio futuro, ya que hasta el día de hoy no se ha realizado. Otra cuestión vital para llevar a cabo el referendo y en la cual no se ha alcanzado un acuerdo es en la selección de la población que participará en él, ya que en gran medida esto influye en los resultados que se obtendrán de la celebración de dicho referendo, por lo cual las Naciones Unidas deben velar porque el proceso se realice de manera clara y justa. Debido a que por varios años se ha buscado una solución pacífica a este conflicto e incluso se ha contado con el apoyo de organizaciones como las Naciones Unidas, que ha estado presente como mediador entre ambas partes involucradas y como impulsor que orienta a darle fin al conflicto, aún no se ha alcanzado una solución definitiva, lo cual podría agravar la situación en un futuro no muy lejano si no se llega a un acuerdo. Esto ha sido todo sobre nuestra exposición del conflicto del Sáhara Occidental. Muchas gracias por su atención prestada, licenciado.